Y estos son los dos puntos del manifiesto comunista y que se dividen en la fase 2 del comunismo y en la fase 1 del socialismo. Ahora, por favor, me van a preguntar qué es el socialismo del siglo XXI. En el libro de Marx y Engels, pues nos mencionan que para llegar a ser comunista, primero hay que ser socialista. Pero para llegar a ser socialista, tenemos que ser, antes de comenzar con la fase 1, tenemos que ser capitalistas industriales. Y antes de ser capitalistas industriales, debemos ser capitalistas, ¿ya? Entonces, si es que resumimos así, las fases serían capitalismo, capitalismo industrial, socialista, comunista. Esas serían las 4 fases. Pero debemos completar con el capitalismo industrial o industrializado antes de la primera fase o fase socialista. Antes de empezar con la fase socialista. Entonces, capitalismo y capitalismo industrializado. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Capitalistas vendríamos a ser todos nosotros, ¿no es cierto? Al hablar de capital estoy hablando del manejo del sistema de libre mercado. Entonces, capitalista estamos hablando de lo que somos todos. Libre mercado. Capitalismo industrializado, que en nuestros esfuerzos de libre mercado, lo que exportemos, verificado en la balanza comercial, pues lo que en mayor cantidad exportemos sea fruto de nuestra industria. ¿Ok? Ustedes van a decir, todo es de nuestra industria. No es verdad. Nosotros cuando exportamos, lo que más exportamos es petróleo. No existe la industria del petróleo. Nosotros somos un país extractor de petróleo y comercializador, no productor. No producimos petróleo porque el petróleo no se produce. Para saber si estamos en una industria debe cumplir 3 elementos. Debemos tener clientes, competencia y proveedores. ¿Clientes de petróleo tenemos? Sí. ¿Competidores tenemos? Sí. ¿Proveedores? No. Nuestro proveedor es la tierra. Entonces no es industria, sino es extracción. ¿Ok? Entonces, al ser el petróleo lo que más genera en nuestra balanza comercial, entonces ya no somos industrializados. Somos un país extractor y exportador. ¿Sí? Ya no somos industriales. Eso con respecto a la balanza de pagos. Ahora, ¿qué industria tenemos? Industria de las flores. No, porque no es producto, es commodity. Del cacao, commodity. Banano, commodity. ¿Qué más? No sé, manzanas, commodity. ¿Ok? Lo único que podríamos considerar que se puede considerar como producto es el atún. ¿Ya? Tiene un proceso más elaborado. Un commodity es la materia prima con un mínimo proceso de transformación. Si yo exporto banano, estoy exportando commodity. Pero si yo expongo puré de banana, ya es un producto. Si exporto, no sé, perfumes de banana, me estoy inventando papilla de banana, mermelada de banana, no sé. Ahí ya no es un commodity, es un producto. Es algo diferente a lo que yo saqué de la naturaleza. Ya, el atún, estoy sacando de la naturaleza, sí, pero también lo estoy cortando, le estoy poniendo aceite, lo estoy precociendo y le estoy poniendo en una lata. Ya, ahí ya sería algo lo más parecido a un producto. ¿Cuál es un producto de verdad que nosotros exportamos? Los Panama Hats, los sombreros de paja toquilla, también llamados sombreros de Panamá, que son hechos aquí, ¿no? Pero se les llama sombreros de Panamá. Entonces, eso es capitalista industrializado. Y capitalismo vendría a ser, capitalismo industrializado es un país que lo que en mayor parte le dé su balanza comercial, o sea, lo que más exporte sean frutos de la industria, no de exportar materia prima. Por ejemplo, Holanda, ya Países Bajos, etcétera, ya ellos exportan más productos que materia prima. Ok, Japón. A ver, el capitalista, en cambio, es del país que lo que más exporta vendría a ser otro tipo de producto, otro tipo de bienes, en este caso el petróleo, ¿ya? Que solamente es el resultado de sacar de la tierra, ¿sí? De la extracción. Ok. Marx nos habla que tiene que ser este orden, ¿no es cierto? Capitalista industrializado, socialista, comunista, ¿ya? Pero
el mismo Marx, pero los nuevos ideólogos, los ideólogos del socialismo del siglo XXI, nos dicen que va capitalista y puedo saltarme directamente al socialismo sin necesidad de ser capitalista industrial. Esa es la ideología del socialismo del siglo XXI, cambiarme del capitalismo al socialismo, saltándome ser capitalista industrializado. Obviamente, el creador de esta teoría del socialismo del siglo XXI ya dio por desmentida esta teoría, ya dijo que no sirve y que no va a funcionar jamás. Él ya salió a desmentirla, por decirlo de alguna manera. Hablemos de la crisis del capitalismo. El capitalismo, realmente como capitalismo, no existe como crisis, de acuerdo a que el mercado se regula solo. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes van a vender un producto y el producto les cuesta $1,000. ¿Ya? Van a venderlo en $1,000. Y el producto es una bebida. Y viene el consumidor y te dice, $1,000. No, no te compro. Adiós. No, espera. ¿Qué tal $500? No, te doy 20 centavos. No, $100. No, te doy 50 centavos. Ya, bueno, $20. 80 centavos. Ya, $3. $1. Listo. Entonces te vendo $1. Ya. A este pequeño ejemplo de negociación es lo que Adam Smith lo llamaba como la mano invisible del mercado. El mercado se regula solo, oferta, demanda y punto de equilibrio con el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces Adam Smith llamaba esto la mano invisible del mercado. Pues lo que nos está diciendo es que el capitalismo como crisis no tiene. El sistema no es el malo, son las personas dentro del sistema los que tal vez han querido sobrepasarse con las mieles del capitalismo. Por ejemplo, en febrero, en el año 29, pues la caída de Wall Street. Comenzaron a vender pagarés sin que tengan una base fundamentada, hasta que se dieron cuenta, ellos tenían millones, ya se sentían los dueños del mundo, entonces ya comenzaron a comprar casas, yates. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían su dinero en pagarés, ¿ok? Entonces comenzaron a comprar casas, yates, vehículos, a irse de viaje, endeudarse toda la vida. Cuando quieren cambiar todos estos pagarés que tenían, ¿saben qué? Los pagarés valen $1. Entonces se dieron cuenta que se habían endeudado tanto y no tenían cómo pagar esa deuda, que la gente desesperada comenzó a suicidarse. Pero eso no es una crisis del capitalismo, eso es crisis del capitalista, ¿ya? Por no hacer los tratos con el dinero seguro, sino con el dinero que tendré. Y jamás llegaron a tener, ¿no? Por no tener una base monetaria, una base fija, ¿sí? Eso no es una crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo y una propuesta ante la crisis, en todos los lugares que yo he buscado han sido lugares de izquierda y de extrema izquierda, que te están diciendo que todo es por el capitalismo neoliberalista. Entonces, cuando yo leo estas cosas del neoliberalismo, a mí me suele dar bastante risa, porque el neoliberalismo como neoliberalismo es más parecido a la socialdemocracia que al liberalismo, porque la socialdemocracia tiene todos los parámetros del neoliberalismo como se propone, ¿okay? Que es una mezcla entre el capitalismo y el socialismo, ¿ok? Los liberalistas podemos hablar no podemos hablar de un nuevo liberalismo. ¿Hay liberalismo o no hay liberalismo? No hay nuevo ni viejo, ¿ok? Sino liberalismo, ¿hay o no hay? Eso es todo lo que nosotros hablamos. Entonces, siempre que hablan de neoliberalista, a mí me da esta especie de risa, así como que, ajá. Entonces, en todos los lugares, por ejemplo, que yo he buscado, y lugares que no son de blogueros cualquiera, ¿ya? Incluso yo he escuchado a profesores de universidades defender lo del neoliberalismo. De hecho, cuando yo era profesor de la universidad de la UDLA, yo participé en muchos debates, y en los debates mismo llegamos a la conclusión de que el neoliberalismo brilla por su ausencia, que es simplemente una postura de echarle la culpa a algo que no entiendo, ¿ok? Es como que ¿de quién es la culpa? La prensa corrupta, los Isaías, ¿ya? Los gringos.
como le dicen a los gringos, está utilizando las palabras del imperialismo. Sí, o sea, no entiendo dónde estaría lo malo. Que porque son del imperialismo son malas, ¿ok? ¿Y por qué se llama imperialismo si son los más libres del mundo? ¿Por qué es imperialismo? No entiendo. No hay mejor ciudadano que el estadounidense por su seguridad social, por todo. Esos son los más cercanos a un socialismo real, ¿ya? Pero no entiendo por qué son imperialistas. ¿No es imperio? ¿Va? No están invadiendo otros países, o sea, bueno, sí, también no es que sean santitos, pero en fin. Por último, vamos a hablar de América Latina y el Caribe, y este es el último tema antes de ya comenzar con, bueno, la siguiente clase veremos el siguiente video será video sobre falacias, y los siguientes serán ya sobre el Ecuador en nuestra realidad. A ver, antes de comenzar con América Latina y el Caribe, quiero hacer un pequeño paréntesis. Antes de empezar de hablar de América Latina y el Caribe, quisiera que hagamos un paréntesis para entender el concepto y la definición. Un concepto es la propia construcción que nosotros tenemos sobre determinado tema. Y eso es la conceptualización. Y la definición ya sería lo que es aceptado como tal. Por ejemplo, yo digo que esta gorrita que está aquí del señor Chávez es roja. Bueno, para otra persona no, es azul. Y todo lo que vemos aquí, esto de aquí también es azul, y esto de aquí es de color, y me meto un color blancacio, no sé, y aquí un negracio, no sé. Pero esto es azul, porque esa es la definición que yo, la conceptualización que yo tengo de rojo. Pero una definición, ya voy a decirles que esta gorrita es de color rojo porque es 100% amarillo, 100% magenta y 25% de trama negra. Y eso es lo que en construcción, y tal vez un poco de cian, 10%, 5%, 7% de cian, que le vuelve un poquito más oscura. Ya, eso es una definición, es lo que viene a ser debido a que nosotros ya hemos convenido en que es una realidad. ¿Ya? Lo que pasa es que muchas veces nosotros confundimos los conceptos con las definiciones. Y a veces que estamos hablando ni siquiera partimos de conceptos o de definiciones, sino de nociones. Yo tengo la noción de que el rojo puede ser un colorcito medio, no sé, medio marrón, así. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos y buscamos en un diccionario. El diccionario no nos da ni conceptos ni definiciones. Lo que nos da un diccionario es significados, porque un diccionario lo que hace es registrar cómo utilizamos las palabras. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros buscamos en el diccionario la palabra duende y en el diccionario nos va a decir lo que es. Sin embargo, no por eso significa que el duende exista. ¿Ok? En fin. Esa vendría a ser un ejemplo. Si yo le digo a una persona que es una puerta, entonces me va a decir es algo, no sé, de madera, larga, que sirve para entrar y salir de algún lugar. Bueno, ¿qué pasa si esa persona se crió en una casa donde no era de madera, sino eran todas las puertas que tenían eran de metal? La conceptualización que esa persona tiene por su constructo, por lo que ella se hace sobre lo que ese objeto es, pues va a decir, es una cuestión larga que sirve para entrar y salir de algún lugar, pero es de metal. ¿Okay? Entonces, esas vendrían a ser conceptualizaciones porque es como nosotros vemos al mundo con respecto a estas palabras. Mientras que una definición nos va a decir exactamente lo que es. Puede ser de madera, de vidrio, de metal, de hierro, no sé.
que sirve para entrar y salir de algún lugar, que tiene estas medidas y dónde tenemos que ver este tipo de definiciones, pues posiblemente en un libro de diseño de interiores o un libro de carpintería, ¿ya? O un libro sobre arquitectura. Ahí nos va a decir, pero mientras tanto, mientras nosotros solamente digamos las conceptualizaciones como lo que creemos que son, pues van a ser netamente eso, conceptualizaciones que nosotros nos hacemos de lo que la realidad es. ¿Ok? Ya. Entonces, para las definiciones debemos acudir a lugares que sean, o sea, libros que sean especializados sobre este tema y que ya sean publicados y aceptados como la realidad. Listo. Vamos a América Latina y el Caribe. Comenzamos con el estudio del Caribe, que vendría a ser la fotito que tenemos ahí, con el genocida Fidel Castro, junto a su hermano Raúl Castro en la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es la revolución hecha en 1959 por el movimiento 23 de febrero, puede ser, no recuerdo exactamente, y lo que pedían era que se destituya el gobierno de Batista, que estaba en esa época. Cuba, hasta 1959, estaba gobernada por Fulgencio Batista, que era un militar que lideró Cuba por 8 años, de lo que recuerdo. Fulgencio Batista gobernó Cuba con ayuda de los Estados Unidos. Comenzaron a crecer económicamente debido a su posición privilegiada a los Estados Unidos. Tomen en cuenta que está a 80 millas de Estados Unidos, de la isla de Cuba y Florida, ¿sí? De la península de Florida de los Estados Unidos, pues están a una distancia de 80 millas. Es como decir de aquí a La Tacunga aproximadamente, ¿no? Es muy cerca. Por eso hay gente que incluso se cruza nadando. El problema de este cruce es los tiburones y bueno, es el Atlántico, que es bastante fuerte sus aguas, ¿no? En fin, Fulgencio Batista, como les digo, gobernaba Cuba con ayuda de los Estados Unidos. De hecho, los militares estaban por los Estados Unidos. Y existía en el gobierno de Batista pues mucho casino, digamos que Cuba ya no era de los cubanos, ¿de acuerdo? Entonces todo el mundo estaba a favor de la destitución de Batista porque según las reformas agrarias que proponía Fidel Castro era para entregarle la tierra que estaba en manos de los mismos estadounidenses a el pueblo cubano. Entonces se arma la revolución contra Batista. Fidel Castro comienza a hacerse muy popular, a llevar mucha gente, y los revolucionarios eran cerca de entre 300 y 400 militares. El ejército de Batista eran de 10.000 uniformados, de 10.000 militares. Entonces, ¿cómo se explica que una revolución de 400 personas que no tenían ni armas, que no tenían balas, que muchos no tenían ni siquiera zapatos, que estaban mal comidos, que no tenían ni siquiera dónde dormir, dónde vivir, porque vivían en las selvas, infiltrados en las selvas, pues haya podido derrotar al ejército de 10.000 personas de Batista y Estados Unidos? Pues simple, Batista le quita su apoyo Estados Unidos le quita su apoyo a Batista y la revolución, las fuerzas militares no hacen absolutamente nada, así que ellos pueden entrar nomás y dicen que listo, que existe el golpe de Estado, Batista tiene que huir de la isla y se va a vivir a Estados Unidos, y ellos lo toman eso como que hubieran ganado la guerra de guerrillas, ¿no? Pero realmente como que una guerra no hubo, ¿no? Ok, vamos a unos datos. En el ranking de Latinoamérica, Cuba fue el tercer país en economía después de Argentina y Uruguay en toda América Latina.
en economía fue el mejor en, en el gobierno de Batista. Actualmente, en Latinoamérica, ¿no? Actualmente Cuba ocupa el penúltimo lugar a nivel mundial, ¿ya? Solo atrás de Haití y creo que es, no recuerdo el nombre, Mozambique, ¿puede ser? Bueno, en fin, Cuba es el penúltimo en economía, ¿no? En el puesto 187, algo así, de los 200 escrutados. Mientras que en el gobierno de Batista fue el tercer mejor en toda América, ¿no? Solo abajo de 5 para Estados Unidos, solo abajo de Argentina y Uruguay. ¿Por qué? Porque ellos llegan al poder, la Revolución Cubana, y para mi punto de vista, Fidel Castro comete un gran error, que es enemistarse con los Estados Unidos. Decirles cuestiones así como que no, nosotros vamos a recuperar las tierras, etcétera, que estaba muy bien, ¿no? Pero en estas fricciones que tiene Estados Unidos con Cuba, exactamente Kennedy con Cuba, con Fidel Castro, comienzan a pelearse y uno comienza a atacar de una manera a otro, necesitamos que nos firmes de este tratado para nosotros seguir comercializando con Cuba. Y Fidel Castro dijo, no. Bueno, entonces nosotros ya no vamos a comercializar con Cuba. Ah, entonces no vas a comercializar conmigo, perfecto. Pues, dijo Fidel Castro, pues todas las empresas estadounidenses que estén en Cuba, hoteles, Coca-Cola, todas las empresas quedan expropiadas y se expropian cerca de 360 empresas que eran legalmente constituidas en suelo cubano por Estados Unidos, o sea, empresas multinacionales como aquí, la Coca-Cola, KFC, ¿de acuerdo? Y las expropian. Se regresan los dueños a Estados Unidos y no dan indemnización. Solo expropiaron y listo, todo quedó para los cubanos. Prácticamente es como desconocer una deuda. O sea, exactamente robaron 360 empresas. Muchos lo pueden ver como algo bueno, nosotros no lo vemos ni como bueno ni como malo, estamos contando simplemente lo que pasó. Estados Unidos, como pasa esto, como exige a Cuba que se le pague indemnización y le dice Cuba que no, porque ellos han robado al suelo cubano y que no va a haber indemnización. Cuando les digo, eran legalmente establecidas. Lo único que el dueño era estadounidense. Esa era la única falla. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno de Kennedy dice, bueno, entonces procedemos con un embargo comercial, ¿sí? No sé si han escuchado del bloqueo que tiene Cuba. Ok, Cuba no tiene ningún bloqueo. Un bloqueo, por definición, sería que a la isla la rodeáramos por barcos estadounidenses, donde no puede salir la gente, donde no pueden salir los bienes, los materiales, los productos, no puede salir. ¿Por qué? Porque está rodeado por barcos. Eso es un bloqueo comercial. Cuba no tiene ningún bloqueo, tiene un embargo económico, solamente que por marketing es mejor decirle bloqueo, ¿no? Para que Cuba sea pobrecitos, mientras que Estados Unidos sea el malo, el culpable, el desgraciado. Entonces, hacen este embargo económico, que es decir, Estados Unidos le dice a todos los países de Latinoamérica, yo como Estados Unidos no voy a comercializar con Cuba. ¿Ok? Ustedes, obviamente, desde el libre mercado, pueden comercializar con lo que ustedes quieran, con el que ustedes quieran. ¿Eso es ilegal? No, no es ilegal. De hecho, es parte del libre mercado. Yo, si quiero, compro en esta tienda. Si no, camino más y me voy a la siguiente tienda. Eso es parte legal. Ellos hablan de que el bloqueo es ilegal. No es cierto. Ahora, Estados Unidos les dice, ustedes pueden comercializar libremente con Cuba, pero el que comercialice con Cuba no comercializa conmigo. O sea, yo no voy a comercializar con Cuba y el de ustedes
que comercialice con Cuba no comercializa conmigo, que sigue siendo parte del libre mercado. O sea, no es nada ilegal, ¿ok? No está yéndose en contra de la ley. Solamente está diciendo, o sea, si tú quieres comercializar con él, pero ya no voy a comercializar contigo nada más. Eso es todo, ¿ok? Ya, le llaman a ilegalidad a esto, pero está bien. A ver, dentro de este análisis, quisiera que hagamos el análisis a la isla. La isla de Cuba es una isla pequeña, con cerca de 25, 27 millones de habitantes. Esta isla tiene una peculiaridad, es una isla, ¿sí? No sé si ustedes han ido a la Amazonía. En la Amazonía tenemos algunos productos como la yuca, la papachina, los chontaduros, los chontacuros, que son los gusanos, y los chontaduros, que es el fruto que hacen frito, ¿no? Y ¿qué más? Y posiblemente un poco de arroz, y papayas, naranjas un poco, ese limón que es súper agrio, ese limón que hacen limonada con 3 limones y sale como 4 jarras de limonada y se toman un vaso y siguen haciendo caras porque es súper agrio y que es excelente ese limón. Pero bueno, a mí me encanta. Tiene ese tipo de productos. Pero a ver, veamos, una carnita, ¿no es cierto? Bueno, tiene peces, ¿no? Estoy hablando de la Amazonía. Cerdos, no, el ambiente no les da como para tener cerdos, como para tener gallinas, pollos, tampoco como para tener el ganado, las vacas, o sea, las tienen, pero un cierto tipo de vaca, no la que es de consumo masivo, no la que come hierba, no la que come pasto, porque no tienen pasto, ¿ok? Entonces, debido a esto, ellos, la Amazonía depende mucho de la sierra del Ecuador y de la costa del Ecuador. En la costa puedes tener peces, frutas, etc. Y en la sierra tienes legumbres, verduras, frutas, animales, ganado vacuno, etc. ¿No? Y la Amazonía, bien, gracias. Imagínense todo un país que sea Amazonía, ¿ok? Entonces va a decir, no, pero a ver, Cuba tiene mar y en el mar hay peces. Sí, no sé si han visto los documentales de las playas que tiene el Caribe, que son maravillosas, que ustedes van a la playa y regresan a ver sus pies y pueden verse los pies porque el agua es cristalina. Es lindísimo, ¿ok? Pero en términos de igualdad, en términos de hacer una analogía, un símil, ese tipo de mar es como decir aquí un desierto, ¿ok? Porque no hay la suficiente comida, han evolucionado peces que no son muy aptos para el consumo humano, peces maravillosos, lindísimos, de colores así, gigantes, lindos, pero si tú comes la carne o es muy dura o es muy venenosa o es muy poca, ya hay muy poco de ese pez, ¿ok? Entonces no es que puedan vivir de la pesca. Okay. Es como el desierto. En el desierto, ¿qué tienes? Tienes, no sé, lagartijas, culebras, y ¿te puedes comer una culebra, una serpiente? Pues sí, pero no es que sea algo, o sea, tienen veneno, la carne no es como para hacer un plato gourmet o un plato, pues, para sobrevivir. Lo que podrías comer de lagartijas, imagínate asar una lagartija, te vas a encontrar muy poquita carne, ¿ya? Entonces este mar sería el símil a un desierto. No sé si ustedes se han ido, obviamente, a Tacames, a Tozú, Pasúa, que ustedes se meten al mar y regresan a ver sus pies y no ven. ¿Por qué? Porque la misma arena ya tiene los suficientes nutrientes que hace que el agua sea totalmente translúcida, ¿ok? No alcanza a verse más allá. Entonces ustedes están ahí caminando y pueden ver hasta los pececitos que van por al lado de ustedes, y esos peces son para el consumo humano, ¿ya? Entonces nuestros mares sí son llenos de peces para el consumo humano. No estoy diciendo que somos mejor que Cuba, pero estoy diciendo que veamos el tipo de productos que ellos podrían tener. Volvamos al suelo. El suelo, ellos, ¿qué pueden tener? Arroz, caña, de donde sacan azúcar, de donde sacan ron, y ya.
¿no? Creo que también se les da un poco el frijol y que por eso ellos tienen el famoso congrí, que es arroz con frijol, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando yo no tengo recursos? Como por ejemplo Japón. Japón no tiene recursos. ¿Qué hace Japón? Trae de otro lado a la isla. Ellos fabrican, hacen autos maravillosos, hacen equipos maravillosos, tecnología maravillosa y la exportan y viven de eso, un país altamente industrializado. Cuba no puede hacer eso, ¿por qué? Porque tiene el embargo económico, no puede traer productos. Entonces, un presidente con 5 dedos de frente lo que haría es pensar en la gente y decirle a Estados Unidos, chuta, sorry por lo que hizo el barbudo anterior, pero renovemos relaciones comerciales. Ya no puedo permitir que mi gente siga así. Ayúdennos simplemente dándonos la libertad de comercializar, que todo el mundo comercialice conmigo y a mí también déjeme comercializar con ustedes. Y yo me voy a endeudar, mi plan va a ser a 4 años, los primeros 4 años serán deuda, donde yo traiga maquinarias, donde yo traiga gente experta para poder hacer mis propios productos, primero de consumo interno y luego de exportación. Los otros años serán para pagar esta deuda y ahí podemos volver a subir y ustedes también vengan, consuman con nosotros, ayúdennos, ¿ya? Pero no, el orgullo de los Castro es como que muy fuerte y no, y nosotros vamos a sobrevivir. ¿Y cómo sobreviven ellos? Hasta el 92 sobrevivieron gracias a la Unión Soviética, que donaba, en plan de regalo, los recursos a Cuba. Y actualmente viven de lo que les dona, entre comillas, regala Venezuela, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en Estados que a ellos les llega, por ejemplo, cargamentos, voy a decir cualquier bien, un lápiz. Entonces ellos no pueden poner a la venta los lápices. Ellos, como es una especie de comunismo, una especie no es comunismo porque si hay dinero, ¿qué hacen? Comienzan a repartir los lápices a la gente. Pero ¿cómo reparten el lápiz? Toma tú un lápiz, tú un lápiz, tú... No. Tú tienes que venir con tu lápiz anterior que te entregó el gobierno, de este tamaño, diciendo ya no vale, no tengo cómo escribir, allá, permítame ese, tenga este, ¿ok? Con esta camiseta que ya no vale, tenga esta camiseta, a ver, deme esa camiseta dañada, ya no vale, está llena de huecos, tenga una nueva. Así ellos viven, ¿ok? Es un albergue, ¿ya? Que vive de donaciones. Nosotros mismos, como Ecuador, donamos como 3 edificios. El señor Correa fue el que donó. Sí, y que estuvo muy bien, ¿no? Ya. No todo lo que hizo Correa fue malo, solo el 99%. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que Cuba no puede producir. ¿Por qué? Porque no tiene materiales, no tiene herramientas, no tiene equipos. ¿Por qué? Porque existe el bloqueo. No tiene productos, solo vive de las donaciones. Y es lo que traslada, donaciones. Obviamente ahí sí todo va a ser con azúcar. Incluso Celia Cruz, ¿no? Azúcar, claro, es lo único que tenía, lo único que debe haber consumido desde niña. ¿Ya? Porque era lo único que había en Cuba, como propio. Habanos, azúcar, arroz. Nada más, ¿ok? Pocos bienes. Si es que nosotros nos vamos a comparar con Cuba y nos hacen un bloqueo y no podemos comercializar con nadie, nosotros reídos. ¿Por qué? Porque, bueno, no vas a tener el Herald Shoulders, no vas a tener, no sé, tal vez algún producto que de los de Estados Unidos, que de Colombia, olvídate de la ponimalta, de la leche polaca, ¿ya? Pero vamos a tener el consumo para nosotros mismos. Costa le vende a Sierra, Sierra le vende a Costa y bueno, toma Amazonía también un poquito, ¿ya? Ahí está, eso. Y también a Galápagos, por eso todo es tan caro allá, porque no hay cómo fabricar mucho en Galápagos, entonces llevan los bienes para Galápagos. Ok, que es del archipiélago, ¿no? Bueno, entonces Cuba no tiene esta producción. Cuba, de hecho, maneja 2 tipos de monedas. Maneja el dinero normal y el dinero para turistas. Este dinero para turistas es lo que comercializamos cuando somos turistas y que no le podemos dar al cubano normal, mientras que el dinero para el cubano normal
él no lo puede gastar con turistas, entonces es una cuestión de que tengo dinero, pero no me puedo gastar con quien yo quiera, y estoy controlando el dinero. Esto con respecto a Cuba. No pueden producir porque no tienen bienes para la producción, no tienen materia prima, no tienen maquinaria. ¿Ya? Vamos al caso venezolano. El caso venezolano, en 1992, cuando cae el muro de Berlín, comienza el señor Hugo Chávez ya a hacerse conocido en la palestra, comienza a hacerse conocido para su movimiento político y comienzan a hacer varias intentonas de derrocar al presidente del presidente Carlos Andrés. Andrés Manuel es el de México, Carlos Andrés. Y ya tenían un boom petrolero. Vamos al boom petrolero, que comienza casi en los años 80. Carlos Andrés presidente y todo, el Estado comienza a ayudar mucho a los ciudadanos. ¿En qué sentido? En que les pagaba por lo que ellos quieran consumir, adquirir. Por ejemplo, van a traer una gaseosa, si hago en Venezuela, fabricarla pues me va a costar, no sé, unos 80 centavos y venderla a $1. A la venta me va a salir a $1, ¿ya? Pero el gobierno venezolano comenzó a cobrar muchos impuestos. Comenzó a decir, bueno, $1 pasa con impuestos $1.10. Pero si yo traigo Coca-Cola de otro país, como soy el gobierno y pago subsidio, voy a pagar el subsidio, hasta el 40% de subsidios. O sea que va a llegar a 60 centavos, sin impuestos. Entonces tengo un producto de 60 centavos y uno de $1.10 con impuestos, ¿no? Porque se supone que ambos están a $1, solo que en el uno el Estado pagó, por el boom petrolero que tenían, 40 centavos. Lo que quiere decir es que llega a 60 centavos, a la venta a 60 centavos. Mientras que el uno, igual que estaba a $1, pero el Estado comienza a cobrar impuestos, sube a $1.10. ¿De acuerdo? Entonces, $1.10 con 60 centavos. Llega al poder Hugo Chávez y comienza a decir, no, que los que más cobren, que es la falacia que nos dijo también Rafael Correa, Evo Morales, etc. La misma Kirchner, el Kirchner y la Kirchner, después y ahorita el señor Fernández. Comienzan a decirnos esa falacia de que el que más gana debe pagar más. Sí, es como que si tu hijo saca mejores notas, le vas a castigar quitándole el helado. ¿Por qué? Porque es el que más gana. ¿No es cierto? O sea, le premio, es el que más trabajo da, es el que exporta productos. ¿Y cómo le voy a premiar? Quitándole. ¿No es cierto? Poniéndole impuestos. Por eso es la parte socialista, ¿no? Impuestos fuertemente progresivos. Entonces llega Hugo Chávez en el 97-98 con esta ideología de más impuestos a los que más tienen. ¿Qué es lo que pasó? Que comenzaron a subir los impuestos y ahora de lo que iba a vender a $1.10 a $1.60. Entre $1.60 y 60 centavos que te cuesta, ¿cuál compras? Todo el mundo se lanzó a comprar los productos subsidiados por el Estado. Entonces las empresas se dieron cuenta que producir no era rentable. ¿Por qué? Porque producir, primero nadie me va a comprar y segundo tengo que pagar, aparte de que nadie me compra, tengo que pagar un montón al Estado. Así que dejo yo de producir. Me dedico a comercializar. Por eso dicen que comercializar tenía más utilidad que producir. Así que gracias al Estado que viene pagando un montón, pues yo traigo el producto y en vez de venderlo a 60 centavos, los vendo a 70 y me hago el comercializador de ese producto. Solo de Coca-Cola yo. Imagínense 10 centavos por Coca-Cola. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Olvídense de la empresa de Coca-Cola. Lo mismo con los enlatados, lo mismo con leche, lo mismo con el papel higiénico. Era más barato traer de afuera. Entonces fue más barato comercializar que producir. Pasaron los años y que todo el mundo ya vivía con bono para esto, bono para lo de acá. Todo el mundo se llenaba los bolsillos y se llenaba su despensa con productos exportados. Llega un punto
en que los mismos países dicen, no, por la situación que está en Venezuela, yo ya no voy a comercializar con Venezuela. Y también dicen cosas como, a Venezuela no hay como darle crédito, no hay como darle préstamo, porque todo se está gastando todo es gasto, nada es inversión, ¿no? Entonces comienza a bajar su popularidad, su riesgo país comienza a aumentar, cada vez es más riesgoso producir en Venezuela. El riesgo país había subido tanto que no podías producir en Venezuela, ya no habían empresas en Venezuela. Llega un punto, por todo esto, por todo lo que estaba pagando el Estado, que el Estado se queda sin dinero, ¿sí? Desde el 2015, 2016, ya cae el petróleo. Cae tanto que Venezuela dice, chuta, ya nos quedamos sin poder pagar tantos subsidios, así que, sorry, ya no va a haber subsidios para las importaciones. Todos así como que, qué pena. Bueno, entonces será de consumir lo nuestro, lo que nosotros producimos. Se regresan a ver, se quedan viendo y lo nuestro y nuestras empresas, todos se habían volcado a comercializar, ya no habían productoras. Entonces llegó un punto en que ni siquiera tenían papel higiénico. ¿Por qué? Porque ya no traían, ya no comercializaban y no producían. Por eso es lo que no había papel higiénico en Venezuela. Ahora ya hay un poco más, ahora ya las empresas volvieron a reactivarse y no gracias al Estado, sino gracias al libre mercado. Así que no existiría una crisis del capitalismo. Como les digo, el capitalismo por la propia necesidad de las personas se autorregula. Mano invisible del mercado, Adam Smith. Pese a que estos señores pésimos de economistas, todos, hasta el economista, pésimos de economistas, por más que hayan tratado de destruir a sus países, no lo lograron. ¿Por qué? Porque el mercado, el libre mercado, a lo que ellos siempre lanzaron epítetos muy fuertes, que veían que capitalismo y los Estados Unidos, y no hay nada peor, no hay como confiar en el imperialismo ni un poquitito así, que nos decía el Che Guevara, ¿no? Ni así poquito, ¿ok? Perdón. Entonces, ya no podían ellos comercializar, no tenían ni siquiera papel higiénico, y ahí fue la crisis. Ellos no tenían ni qué comer. Por eso los supermercados, las comercializadoras en Venezuela no tienen nada. ¿Por qué? Es un problema del gobierno, claro, por tanto impuesto y por tanto subsidio. Les acostumbraron a la misma población a que no produzcan. De hecho, la culpa es de los mismos venezolanos, no por haberle escogido a este patán, sino porque ellos mismos optaron por seguir ganando dinero. Miren nosotros, Tanasa es la empresa que fabrica cigarrillos aquí en Ecuador. El cigarrillo está a $2 la media y ellos venden a $3.50, ¿sí? Sin embargo, siguen produciendo y siguen produciendo y siguen produciendo, pese a que es casi el doble del precio a los cigarrillos que traen los colombianos. Quiere decir que en Colombia están vendiendo el mismo cigarrillo a $1.50. ¿Por qué nosotros es tan caro? No porque Tanasa venda a $3.50, sino por el impuesto al consumo especial, el impuesto al IVA y otros impuestos que tienen los fabricantes. Entonces yo tenía una persona muy allegada a mí, que fue porque era mi ex suegra, ahorita ya no es porque me estoy divorciando. Entonces esta persona era muy correísta, y esta persona siempre compraba los cigarrillos los colombianos, y yo le decía, pero compre los ecuatorianos. O sea, no, que es muy caro y todo. Yo decía, pero usted es correísta, ya, él puso los impuestos, es por algo. O sea, usted está a favor de que le quiten, pero no está a favor de pagar lo que él mismo dice. No, eso me parece un poco... ¿Cuánta doble moral, compañerito? ¿Oh? Bueno, no, es que se tiene que quitarse a los que más tienen y a nosotros vivir del contrabando, porque esos cigarrillos vienen por contrabando, no son legales, no están pagando impuestos, ¿ok? O sea, el Estado que tanto se está defendiendo, tanto se defendió en el gobierno del parásito Correa, ya lo que tanto se defendía, no tiene cómo defenderse por los mismos que le votaron. ¿Por qué? Porque ellos prefieren consumir lo más barato. ¿Por qué? Porque tienen la libertad de consumir. Libre mercado. De nuevo, volvemos al libre mercado. Y disculpen en eso, soy economista, entonces sale el economista que hay en mí. Cuba no tiene producción ni comercialización. Venezuela no tiene producción
pero tiene comercialización. Ecuador, mi país. Vamos a nosotros. Nosotros tenemos producción y tenemos comercialización, ¿sí? Nosotros tuvimos un plus en comparación a Cuba, a Venezuela. Y el plus que nosotros tuvimos es que estábamos dolarizados, o sea, manejábamos el dólar. Paréntesis en dolarización. Realmente nosotros no estamos dolarizados porque nosotros no producimos dólares, no imprimimos dólares. Nosotros manejamos una economía que se llama la economía del 1 a 1, que quiere decir que por cada, digamos de un nombre ficticio, por cada moneda nuestra, por cada nuevo sucre o por cada lacito, por cierto, tampoco me cae bien lazo, ¿no? Por cada lacito que nosotros es igual a $1. Pero por la utilización de este dólar nosotros pagamos. Por ejemplo, un lacito, 0.05 centavos de lacito. ¿Ya? Pero incluso nosotros podemos, las políticas del 1 a 1 es que puedes imprimir hasta $1, más o menos. Por eso se han visto el centavo, el de 5, el de 10, el de 25, el de 50 con cara de Simón Bolívar, de Eloy Alfaro, de Eugenio Espejo, ¿ya? Sucre. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos producir hasta $1, pero hasta ahí. Por eso manejamos una economía del 1 a 1. No estamos dolarizados porque no producimos dólares en el sentido de que no los imprimimos, no los podemos imprimir, no tenemos no es nuestro país, ¿ok? En fin, solamente que no le vas a explicar eso a la señora de la tienda, sí, nosotros estamos dolarizados gracias a la dolarización, y no le puedes decir, señora, disculpe, no estamos dolarizados, nosotros manejamos la economía del 1 a 1, lo que quiere decir es que nosotros podemos manejar dólares, compramos ese tipo de dinero como circulante, pero no quiere decir que nosotros podamos producir, por ende no estamos dolarizados, sino que nuestro modelo de economía es la economía del 1 a 1. La señora te va a decir, ¿va a querer o no va a querer? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Solo decir dolarizados, ¿sí? Para el común del pueblo, ¿ok? Para la Vox Populi. ¿Qué es lo que decimos? Estamos dolarizados. Cierro paréntesis. Somos un país que tenemos 3 cosas que no tenía Venezuela. Dólares. Al tener dólares tenemos la segunda cosa que no tenía Venezuela. Poca inflación. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros bajar el precio del dólar. Entonces, los precios no van a subir indiscriminadamente. Los precios no suben indiscriminadamente. Porque nosotros manejamos la inflación que manejaría Estados Unidos. Prácticamente un 10% va a ser nuestra propia decisión, pero mientras Estados Unidos no caiga, nosotros menos, y ahora menos con el petrodólar, ahora menos, que vale menos el euro que el dólar. Entonces cada vez el dólar es mucho más fuerte y eso nos conviene como país. Obviamente sí sería bueno que tengamos nuestra propia moneda, no ahora, no con tanta deuda, ¿ok? Tal vez si estuviéramos en 0 deuda, ¿sí? Y si no hubiéramos hecho lo que hizo el señor payaso Rafael Correa, que es negar la deuda que teníamos, que gastamos, 19.000 millones de dólares, negamos la deuda, no existe, no sé qué pasó, y nos quedamos en deuda 0. Tal vez ahí podríamos decir, listo, estamos empezando desde 0, hagamos nuestra propia moneda, con un gabinete económico responsable, no que funcione únicamente a lo que te diga el Ejecutivo. El Ejecutivo dice, vamos a depreciar la moneda para que la gente siga trabajando igual, pero pague más. Al pagar más, pues va a haber más circulante, lo que quiere decir es que las deudas se van a pagar solas. ¿Las deudas de quién? Del Estado. Van a pagar más impuestos. Eso hace que si yo deprecio el valor de la moneda, hace que yo pueda pagar mis deudas. Por eso el señor Correa quería, y señor es una palabra muy grande, quería volver a tener su propia moneda. Arauz, la propia moneda. Él decía que tener dólares es un gran error. Bueno, hasta no estar 0-0, sin deuda y medio estables, si bien está afectando nuestra soberanía, pues nos está ayudando, ¿sí? No hemos caído en crisis desde el 2020 gracias al bendito dólar, ya que no tenemos inflación, ¿ok? Venezuela tiene una tasa cerca del 2.000 o 3.000% de inflación.
Argentina tenía una tasa del 30%, ahorita tiene casi del 90% de inflación. Ya les digo, Venezuela, 3000%. Nosotros tenemos el 2%. ¿Sí? Ahí se ven las crisis. Ya, ese es el segundo factor por los cuales nosotros no caímos como Venezuela y no lo lograremos mientras no pasará esto mientras no caigamos en estos dos errores que serían quitar la dolarización y lo de la inflación. Ya les digo, por cuestiones de soberanía monetaria está muy bien, tenemos que manejar nuestra propia moneda y lo haríamos, pero hay que estar tablas. Ahorita con la deuda que tenemos sería bastante absurdo. ¿Por qué? Porque primero la deuda se va a, si ponemos sucres, a sucretizarlo, se va a hacer gigante. Y el sucre cada vez se va a bajar, lo que quiere decir que la deuda cada vez se va a hacer más grande, que eso es lo que pasó en años anteriores al 2000. Sigamos. Y el tercer factor es el tipo de gente. ¿Ok? En Cuba no importaría, ¿por qué? Porque ellos prácticamente no tienen la libertad de decidir qué es lo que quieren hacer, si producir o comercializar. ¿Ok? Entonces, el pueblo cubano es un pueblo trabajador, pero lastimosamente no pueden demostrarlo por el tipo de mandatarios que ya tienen cerca de 60 o 70 años, 60 más o menos. Ya casi 70, ¿no? Ya en unos años más son 70 años de la dictadura más grande de la historia, más que la Unión Soviética, ¿no? No tiene tantos muertos, tiene solo 150,000, pero un muerto ya es una tragedia. 150,000, por favor. El tipo de gente, Venezuela, y esto no les digo yo, les voy a citar a la autora del libro Por América Latina, que se llama Isabel Allende, que fue sobrina del mandatario antes de Pinochet de Chile, Salvador Allende, que él era amigo de Fidel Castro. Entonces todo el mundo tuvo miedo de que nos volvamos como los cubanos, así que se levantaron y le votaron, le destituyeron a manos del Pinochet mismo a Salvador Allende. La gente dice que se suicidó, más bien parece que le suicidaron, ¿no? En fin. Ella era de derecha, siempre fue de derecha, pero su tío, un poquito radical de izquierda, tipo Fidel Castro, así, bueno, se había hecho de esta reputación y salen huyendo los familiares de Allende a América Latina. Ella vivió años en cada uno de los países. Vivió años en Argentina, años en Uruguay, años en Brasil, en Ecuador. Aquí también estuve viendo. Aquí creo que vivió unos 4 años. Y en Venezuela. En Venezuela vivió 15 años. ¿Ya? Y ella hace su libro de memorias. Y en el libro va poniendo lo de cada país. Y habla de la gente. Entonces a nosotros como ecuatorianos nos dice que somos trabajadores, a los argentinos que son trabajadores, etcétera, ¿no? Al boliviano que es un poquito más tirado mucho a sus raíces, etcétera. Pero del venezolano, y lo cito, no lo digo yo, estoy citando, dice ella que nunca ha conocido a un pueblo tan acostumbrado a que le den todo, a que le regalen todo. Y ella estuvo ahí desde Carlos Andrés hasta Hugo Chávez, ¿no? Ella habla así de Venezuela, dice, la gente está acostumbrada aquí a que les den todo. La gente aquí no le gusta trabajar, no le gusta producir. Si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos un partido de fútbol, la gente llega al partido de fútbol en camisetita, comienza la lluvia y automáticamente salen con ponchos. O sea, nos van a decir, wow, los quiteños han sido, pero súper precavidos, llevan sus ponchos. Dicen, no, ahí venden. ¿Y quién vende? Una señora. Llevemos ponchos por si acaso llueva. ¿Ok? Y comienzan a vender a $1 el poncho. ¿Por qué? Porque el trabajo está allí. ¿Ya? Si hay manifestaciones, igual, los ponchitos, están vendiendo el maduro con queso, están vendiendo los motes, los chochos ya están vendiendo ahí. Cuando hay una manifestación, una marcha, están vendiendo de agua, ¿no es cierto? Ya están vendiendo todo. Ya se genera empleo simplemente con que haya unas 20 personas
comienzo a vender mis cosas, ¿no es cierto? Y a producir, porque estoy diciendo que estoy fabricando mi maduro con queso, ¿ok? Entonces es como que ya veo, y el ecuatoriano, oportunidad de negocio, ¿no? En fin, esto nos dice la señora Allende, que el venezolano no tiene esa oportunidad de negocio, no ve esa oportunidad de negocio, ese sexto sentido que nosotros sí. Entonces, bueno, el RAFI intentó acabarnos como país, no pudo gracias a estos 3 países, pese a que hizo todo lo posible. O sea, el mérito de él es casi acabarnos como país, convencer a la gente de que estaba bien, como Hitler. Él convencía a todos que estaban bien, que era lo correcto, mientras asesinaban a cierta parte de la población desprotegida, ¿no? Su mérito fue tratar de casi lograrnos acabar, dejarnos con 68.000 millones de dólares de deuda. Ojo, la deuda externa antes era de 19.000. Lo que nos dejó Rafael Correa fue de 68.000. A eso súmenle la deuda de Lenín Moreno y a eso súmenle la deuda que estamos teniendo actualmente, ¿no? No digo que Lazo sea bueno, que esté pagando la deuda. Como que sí se ha amenorado la necesidad de deuda, pero aún tenemos todavía, ya cada vez tenemos menor el déficit. Con el Rafa era gigante. ¿Por qué? Porque todo lo que ingresaba era gasto. Entonces, ahí está su mérito. Casi lograr quebrarnos teniendo dólares, teniendo poca inflación, cosa que no tiene Venezuela, cosa que no tiene Argentina, ¿sí? Y teniendo gente trabajadora, cosa que no tiene Venezuela. La izquierda nos ha enseñado que no importa si vives sobre un mar de petróleo, la izquierda terminará como termina siempre, con hambre, con la institución de la cola, gente haciendo cola para los pocos bienes que existen, yendo con carretilla para comprar una bolsa de pan. Entonces va a decir, no, es que usted es anti-izquierdista, usted es anti de la izquierda. Me voy a los datos. La izquierda, toda la izquierda, no ha habido un solo país de izquierda que haya mantenido bien a sus ciudadanos. Todo lo contrario, todos han terminado con hambre. Todos han terminado como terminan siempre, mal, ¿sí? Enriqueciendo a pocos y matándoles de hambre a la mayoría y convenciéndoles de que esto está bien, ¿no? Ustedes posiblemente me pueden poner ejemplos como, por ejemplo, hay gobiernos de izquierda que han implementado las ideologías que maneja la izquierda de una manera correcta, como por ejemplo los países nórdicos, ¿ya? Noruega, Finlandia, ¿ya? Pero en primer lugar, esos no son de izquierda, ellos manejan una socialdemocracia. Son países monárquicos, otros son confederados, etcétera, que lo que hacen es, ya todos eran ricos cuando decidieron vamos a ser socialistas. O sea, ellos son tan capitalistas que decidieron hacerse socialistas. Siguieron el proceso que dijo Marx: capitalismo industrial, socialismo, comunismo nadie. No, ojo, nadie. Socialismo, y no es socialismo en el 100%, en los 10 pasos, es socialdemócrata, que se votó para utilizar políticas de sociedad. O sea, no es que te quiten si quieres invertir en Noruega, pero solamente puedes tener hasta el 49% de las acciones de una empresa. Nunca vas a ser el dueño total de una empresa. Lo máximo que puedes tener es el 49%. El 51% tiene que ser de un noruego. ¿Ok? Ya, eso es más nacionalismo que algunos de los puntos, de los parámetros que vimos sobre socialismo, de la fase 1 del socialismo. No, eso es más nacionalismo. Y recuerden, el nacionalismo es de derecha. Ya. En fin. En el caso de Evo Morales, ¿qué podemos hablar de él? No entiendo por qué la gente le sigue votando, no es ni siquiera muy brillante. Digamos que tampoco está matando de hambre al pueblo y por eso más bien la gente le sigue votando, pero no es una figura que podamos decir, oh, que cero corrupción ni nada. De hecho, él mismo había creado la Constitución para que solamente pueda lanzarse como presidente 2 veces y él mismo la alteró para lanzarse como presidente esta vez, ¿no? Los señores Kirchner, ya, la dinastía K. A ver, ellos es una escuela aparte, ¿no? ¿Saben cuál es la deuda de Argentina? 400.000 millones de dólares.
hablándoles de deuda, yo les había dicho que nuestra deuda como Ecuador es de 68.000 al gobierno de Rafael Correa. A eso debemos sumarle Moreno y Lazo, ¿no? ¿Recuerdan el feriado bancario? Lo que todos llorábamos y nos hicimos pedazos y no tuvimos otra salida más que poner dólares porque no logramos con nuestra soberanía monetaria, ¿sí? Porque fuimos brutalmente asaltados por los propios banqueros, ¿ya? Ese desfaz fue aproximadamente de 9.000 millones de dólares. ¿Sí? La peor situación que ha tenido el país como Ecuador, en la situación económica que hemos tenido, lo peor ha sido de 9.000 millones de dólares. Gente yéndose a España, familias destrozadas, ya dinero que nunca vamos a recuperar. El Filambanco cuenta conmigo poquito a poco, ven que te defraudo poquito a poco, que así terminó llamándose, ya. Esto ha sido aproximadamente 9.000 millones de dólares. La deuda de Rafael Correa, 68.000 millones. Eso lo pueden ver en el Banco Central del Ecuador. La Comisión Iberoamericana Anticorrupción habla de cerca de 147.000 millones de dólares, sin contar sobreprecios, solo de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. 147.000 millones de dólares. Claro, si no pagaste la deuda externa y todo funcionó con corrupción, pues en algún lado debe estar esos cerca de 250.000 millones de dólares que nosotros tuvimos en ese gobierno de 10 años. En las obras, un total de obras con carreteras, con sobreprecios, con un hospital que costaron lo de 5, ¿ya? Es que por lo menos hay un hospital. No te construyeron uno, te robaron 4, ¿ok? En fin, no te construyeron una carretera, te robaron 10, porque era 11 veces más, récord mundial de sobreprecio en carreteras. Ni en Italia las carreteras son así de caras como las nuestras. Bueno, entonces sumando todo eso serían 50.000 millones de dólares. Nosotros tuvimos en los 10 años ingresos cercanos a 250.000 millones de dólares. Entonces te hablan que con sobreprecio debe ser cerca de unos 100.000 millones de dólares. Hay una corrupción y la Comisión Iberoamericana habla de 147.000 millones de dólares. Lo que quiere decir es que hay un margen de error de 1.5%, que es un margen de error muy bajo. O sea, que esté equivocada la Comisión Iberoamericana y que esté equivocado los datos reales, existe como que 1.5% de probabilidad de que esté equivocado cualquiera de los dos, ¿no? Porque los datos que arrojan son exactamente los mismos, ¿no? El uno te dice 250.000 y el otro te dice 147.000. Así, ¿ok? Los Kirchner endeudaron a su país en 400.000 millones de dólares. Ellos están mucho peor que nosotros económicamente, y tomen en cuenta que ellos también, aparte, siguen gobernando de la misma manera. O sea, cada vez es más deuda y más deuda y más deuda, y para ellos mejor, ¿no? O sea, para los Estados Unidos mejor. O sea, endeúdate, después veré cómo me pagas, a ver si me das una provincia, a ver qué es lo que me das, déjame poner mis bases allá, lo que sea, pero yo te voy prestando dinero para mí mejor, sigo expandiendo mi poder. No sé, pero 400.000 millones de dólares es fuerte. No sé cómo irán a hacer para pagar tanto. Listo. Hasta este tema vamos a llegar. El siguiente video será sobre las falacias. Les agradezco, señores, por haber estado aquí en estos 3 videos o un video de 1 hora. Todavía no sé cómo administrarme, pero gracias por haber estado aquí, gracias por la paciencia, gracias por la atención, y nos estaremos viendo en el siguiente video. Les mando un saludo, un abrazo fraterno, y ya les subo las diapositivas también al aula virtual. Saludos y una muy buena tarde. Hasta luego.